Catalaxia, qué es lo que ocurre, qué es lo que hacen con eso, pero vamos a estar hablando de las cosas que nos preocupa. ¿Qué pasa con el tema del dólar? ¿Qué pasa con lo que sería el famoso impuesto solidario? Y también lo que dejó el presupuesto 2021 que lo hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, hace días atrás. Bienvenido, Marcelo, ¿cómo estás? Muy, pero muy buena tarde. ¿Todo bien? Buenas tardes, Nicolás. Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, por suerte, bien, disfrutando el calor de Chaco, de Resistencia, así que contento, tomando acá unos mates. Bueno, Marce, tengo tres disparador para poder hablar con vos. No sé con cuál podemos arrancar para Bien, poder... podemos arrancar con el tema del dólar. Si bien todas las variables están relacionadas, ¿no? En economía, cuando tocas algo, eso trastoca varias variables, así que todo tiene que ver con todo. Eh, bueno, si querés hablamos de las medidas que tomó el Banco Central la semana pasada en relación al dólar. Dale, una pregunta típica que te hago, Marce, a ver, yo soy argentino, me manejo con pesos. ¿Influye tanto que aumente el dólar? ¿Por qué? Mirá, lo primero que tenés que saber es que el peso es como las monedas tienen tres características, digamos, para que algo sea considerado moneda tiene que tener tres características. Tiene que ser reserva de valor, que es lo que no tiene nuestro peso. Tiene que ser unidad de cambio, es decir, cuando vos te vas al almacén podés cambiar el peso por un producto, esa función cumple el peso. Y la otra es unidad de cuenta, que últimamente el peso la viene perdiendo desde que salimos de la convertibilidad, porque la unidad de cuenta es cuánto sale un kilo de arroz, ¿no? Eso todos los días cambian, o sea, o todos los meses cambian en Argentina, mientras que en el resto del mundo permanece relativamente estable, ¿no? Ujú. Entonces, es importante, digamos, el peso es algo que trastoca todas las variables de la economía, o sea, es algo común a todas las actividades económicas. Como vos que sos locutor, que sos conductor, cobras en pesos, pagas en pesos y así pasa con todas las actividades. Y el dólar es un producto más de la economía, ¿sí? Nada más que como al ser es un activo financiero, los precios se mueven mucho más rápido y tienen efecto en los créditos y en las inversiones, ¿no? Dame, a ver, dos ejemplos para entender qué pasó con el dólar que se disparó muchísimo. El presidente había dicho una cosa, al otro día el Banco Central dijo otra. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a pique? ¿Cómo queda nuestra plata literalmente hoy con Bueno, un dólar? Uf, lo que allá arriba. siempre digo es que en Argentina no hay escasez de dólares, lo que hay es excedente de pesos. Desde que nosotros salimos del régimen de convertibilidad, los gobiernos han utilizado al Banco Central como un mecanismo de financiamiento, ¿sí? Cuando al gobierno no le alcanzan los recursos que recaudan a través de impuestos, recurren a la maquinita y empiezan a imprimir billetes, ¿sí? Entonces, imagínate que ahora nosotros estamos importando billetes desde Brasil, o sea, el gobierno va a pagar con dólares pesos, ¿sí? Y obviamente que al haber mucha cantidad de pesos en la economía, nadie va a querer pesos, o sea, todo lo que vos quieras comprar con pesos va a estar más caro, pero no es porque las cosas suben, sino que porque el peso pierde valor, ¿sí? Para que vos te des una idea, el año pasado, antes de las elecciones, habían por cada dólar que tenía el Banco Central de reservas líquidas, en la economía habían, más los pasivos que tenía el Banco Central, 130 pesos. Es decir, si nosotros instaurábamos una convertibilidad en agosto del año pasado, íbamos a tener una relación de un dólar 130 pesos. Hoy esa relación supera los 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque se dieron dos cuestiones. Por un lado, el Banco Central ha venido emitiendo muchísimo dinero para financiar al gobierno y por el otro lado, las reservas, al estar en un cepo, las reservas cada vez se pierden, digamos, porque ¿qué dice el que tiene dólares? No lo quiere ir a vender al mercado oficial porque te pagan menos. Y el importador, ¿dónde va a comprar? Va a comprar al mercado oficial porque lo compra a menor precio. Entonces el gobierno está entrampado, ¿sí? Porque todos quieren ir a ese mercado del gobierno para comprar, pero nadie quiere venderle dólares al gobierno, ¿entendés?
Entonces, este cepo que se instauró solamente lo que hace es estirar el tiempo, la agonía de las reservas que tiene hoy el Banco Central. O sea, necesitamos una medida de fondo para evitar, digamos, ir a una hiperdevaluación del peso. Se había dicho dentro del presupuesto que íbamos a tener un dólar a 102 pesos. No llegamos ni en sueño ni en el mundo de Disney a eso, o sí, podría bajar de ciento y pico que está ahora el dólar a la meta que se puso el ministro de Economía de la Argentina. Sí, probablemente se refiere, o sea, el presupuesto se refiere al tipo de cambio mayorista, ¿no? Que hoy tenés alrededor, que está alrededor de 79 pesos. O sea, Ajá. hoy tenemos muchísimos dólares, muchísimos precios, ¿no? En el del dólar, y justamente eso va en contra de un mercado. O sea, en el mercado los precios funcionan como transmisor de información. Cuando el precio de un producto sube, lo que está transmitiendo es que a los empresarios, por ejemplo, que hay que vender ese producto, porque ahí hay ganancia, ¿no? Y cuando el precio baja, lo contrario. Entonces el mercado se va regulando. ¿Y qué pasa acá? Nosotros tenemos distintos precios del dólar, entonces eso genera distorsiones, ¿sí? Y el perdedor va a ser el gobierno. O sea, porque es el que menos paga por los dólares, o sea, nadie le va a querer vender y todos le van a querer comprar, porque también es el que menos cobra, por así decirlo, ¿no? Entonces, por eso, la semana pasada, el gobierno suspendió o limitó la venta de dólares para empresas que quieran pagar sus deudas. Porque, ¿qué venían haciendo las empresas privadas? Venían cancelando anticipadamente sus deudas. ¿Por qué? Porque el dólar estaba muy barato, el Banco Central le vendía un dólar muy barato, entonces las empresas dijeron, bueno, mira, el dólar en el mercado informal está a 130 y el Banco Central me está vendiendo a 79. Voy a adelantar el pago de mis deudas y voy a comprar los dólares del Banco Central. Entonces, ¿qué dijo el Banco Central? En la semana pasada, en la resolución, dijo, no, hasta el 40% más de la deuda y van a tener que refinanciar todas sus deudas con los acreedores internacionales o la deuda privada. Y obviamente que esto empujó a las empresas a un virtual default, ¿no? O sea, prácticamente le empujó un impago de las deudas. O sea, y eso es lo que viene generando muchos problemas en el mercado local. Fíjate que las acciones vinieron cayendo mucho, también hay mucho descreimiento respecto a los inversores con la sustentabilidad de la política fiscal. O sea, imagínate que hace poco entramos al canje, canjeamos la deuda, pero si vos mirás cómo están cotizando los bonos del gobierno hoy en el mercado, prácticamente tienen un precio como que si estuviéramos en default. O sea, como que si el gobierno no hubiese arreglado la deuda. ¿Eh? Entonces, como que hay mucha incertidumbre en el mercado. ¿Y eso podría ser que en algún momento la reserva del Banco Central se quede sin nada o falta mucho? ¿Qué tendría que pasar para que ocurra eso, Marce? Y no, o sea, lo que en cierta medida la pandemia le ayudó un poco porque como estamos atravesando una crisis económica muy fuerte, las importaciones cayeron mucho. Entonces, la demanda más fuerte que tiene el Banco Central de dólares viene por el lado de la importación. Y como la actividad está resentida, digamos, se está recuperando muy pronto. O sea, como que el Banco Central tiene como para aguantar como 2 meses o 3 meses con esta reserva que tienen, ¿no? Y ellos esperan que en noviembre, cuando llegue la liquidación de la cosecha de trigo y maíz, empiece a ingresar más dólares, ¿no? Entonces como que va a haber cierto alivio a fin de año, digamos, con esa liquidación, ¿no? Perfecto. Bueno, nos quedan varios temas para hablar, me queda poco tiempo para poder charlar con vos, pero voy a ir al tema central de qué opinás sobre la presentación del presupuesto 2021 de lo que dijo Guzmán. Vos como economista, ¿se entendió bien? ¿Es como un sueño alocado o tiene los pies sobre la tierra? Mira, primero que nada los presupuestos son eso, ¿no? Son como un adelanto de lo que podría llegar a pasar. En Argentina los presupuestos no se cumplen a rajatabla. Si vos mirás las proyecciones que hacen de gastos históricamente en el presupuesto,
está muy por debajo de lo que en realidad es al año siguiente, ¿sí? Creo que en el 2017 fue la única vez que el presupuesto estuvo más acorde a lo que habían presupuestado, al presupuesto con la ejecución real, ¿no? Entonces, te sirve poco de nada, digamos, es como para tener algunas variables en cuenta. Lo importante me parece que es, para resaltar del presupuesto, es que el gobierno no tiene la intención de llegar a un equilibrio fiscal el año que viene. O sea, hoy tenemos un déficit, vamos a cerrar este año con un déficit fiscal del 8%, y el gobierno el año que viene lo quiere reducir a la mitad. Pero igual es un déficit muy elevado porque prácticamente fue un déficit similar al que nos llevó a la crisis del 2019. Entonces, la verdad que, o sea, estoy viendo lo que ven la mayoría de los operadores del mercado argentino, los inversores, que la política fiscal en Argentina hoy no es viable, ¿sí? Marcelo, gracias por tu tiempo. La semana que viene podemos ir hablando de esto, lo que es parte de economía, que por ahí no se entiende, pero está bueno siempre tener un experto que nos explique hacia qué rumbo vamos. Te mando un codo a la distancia y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Hasta luego. Bueno, Marcelo Lescano, usted lo puede encontrar en catalaxia.com.ar, en sus redes sociales tienen muy buenos informes sobre economías. Lo que viste acá en distintas cápsulas que están muy buenas y te mostramos parte de la página catalaxia.com.ar, te enseñan a invertir, bueno, un montón de cosas que después vamos a hablar de todo eso, ahí tenés todo el detalle de quiénes son y un montón de cosas. 18:30 en la República Argentina, hablamos un poquitito del mundo del espectáculo.